¿Qué tan cierto es que eres familiar de Enrique Alfaro y qué tan conflictivo o difícil ha sido esto como oposición y como familiar? Amigos del Charro Político, bienvenidos a otro podcast más. El día de hoy nos encontramos con una regidora de Morena, pero que bueno, ha sido un referente desde las juventudes. Aquí estábamos platicando antes de arrancar. Nuestra queridísima amiga Mariana Fernández. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al podcast. Muy emocionada de tenerte aquí y bueno, contenta de que has estado sumando a la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar con ustedes y saludar a toda la gente que nos escucha. Y bueno, antes de arrancar, platicamos un poquito de tu historia, de tu trabajo, de las diputadas más jóvenes que hemos tenido aquí en Jalisco. Cuéntanos un poquito para que te conozca el hermoso público del Charro Político. Empecé muy joven, empecé a los 21 años. Mi carrera política empezó en el PRI. Fui de las diputadas más jóvenes que ha tenido este estado. Después tuve la oportunidad de irme a la campaña de Aristóteles, que en paz descanse. Yo fui su vocera de campaña en la gubernatura. Después me hace favor de invitarme al gabinete del estado. Estuve en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que eso me abrió y me enseñó muchísimo el panorama de las desigualdades que vivimos las mujeres, de la gran violencia que se vive a las mujeres. Trajimos el dinero federal para hacer el primer centro de justicia para mujeres. Nos tocaba hacernos cargos del refugio para mujeres, donde viven mujeres que viven violencias con sus hijos e hijas en el estado. Me tocó hacer las primeras órdenes de protección para las mujeres en el estado de Jalisco. Entregamos más de 5,000 órdenes de protección, atendimos a más de 36,000 mujeres víctimas de violencia. Ahí estuve hasta el 2015, que fui candidata a diputada federal. En ese entonces pues llegó MC a la zona metropolitana. Perdí esa elección. Yo siempre digo, uno aprende mucho más de las derrotas que de los triunfos, te hacen ser mucho más humilde, entiendes la realidad y esa fue una gran derrota en el 2015. Después me fui a la dirigencia del partido y eso me sirvió porque me dio la oportunidad de conocer los 125 municipios. Viajábamos durante 6 meses por todo el estado, entonces entender cada una de las regiones de Jalisco, que son sumamente distintos. No es lo mismo hablar de la región sur que la región norte. Entonces ahí aprendí todo el tema regional de mi propio estado y las desigualdades que todavía se vienen en temas regionales. Y después fui coordinadora de la bancada en el Congreso del Estado. Me tocó ser la oposición de Alfaro en Jalisco, porque en aquel entonces Morena apenas empezaba a conformar como un partido político. Los diputados todavía no estaban tan coordinados. Entonces, en temas, por ejemplo, de la refundación, que fue lo que prometió Alfaro en este estado, que era hacer una constitución nueva, pues de los únicos partidos que nos opusimos en ese entonces era el PRI, que me tocaba coordinarlo a mí. En el tema, por ejemplo, de la deuda de Jalisco, siempre estuvimos votando en contra. Y bueno, ya finalizando el 2021, cuando ya se hablaba de una alianza política del PRI y el PAN, pues yo no me veía en ese PRI, porque en Jalisco fueron muchos años de gobiernos del PAN. Quien conoce la historia de este país sabría que el PAN y el PRI nunca se hubieran imaginado juntos y ahorita lo hacen nada más por sacar a Morena del poder, no por un tema de convicción de gobierno. Entonces pues ahí es cuando yo tomo la decisión, que fue muy difícil, de ir al movimiento de la Cuarta Transformación en el 2021, aspirando a la candidatura al municipio de Zapopan en aquel entonces, y al final pues la encuesta no me favoreció. Y yo siempre digo, el universo te cuida las espaldas, porque el resultado fue muy adverso. Entonces me voy de regidora al Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, desde aquí siendo oposición al propio gobierno de Pablo Lemos, porque la gente nos colocó en ese lugar. Todo el mundo dice, ay, no, es que hablen cosas de gobierno, hablen cosas positivas. Sí, pero los gobernantes no somos nosotros. La oposición también crea equilibrios democráticos donde tú pides rendición de cuentas, donde puedes señalar presuntos actos de corrupción. Y bueno, ya llevamos 83 mañaneras en Guadalajara, siendo consistentes en señalar que Guadalajara se ha convertido en la capital de la corrupción, que en Guadalajara el gobierno ha actuado muy mal, que los servicios municipales están fatal. Y bueno, ahora aquí trabajando en la transformación y convencida que tiene que continuar en el país. Oye, Mariana, mencionabas un tema muy importante, el tema de la refundación de Jalisco, que yo creo que este señor sí, pero sí nos refundió a los jaliscienses en un tema de inseguridad que nos duele a todos y que
es más que claro que en Jalisco ya no queremos a Movimiento Ciudadano. Y qué mejor que tú, que desde tu trinchera como regidora, bueno, pues ves y sabes los actos de corrupción que se cometen a diario. Es otro cártel inmobiliario que tenemos en estos momentos y que está generando consecuencias muy graves tanto para los tapatíos como los que vimos en Zapopan y en diferentes zonas metropolitanas. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo conociste Morena, del PRI a Morena? ¿Cómo fue esto? Tú mencionas que algo que no te gustó fue esta unión del PRI y el PAN, ¿no? Que se suman en una alianza y esto ya no concuerda conmigo. ¿Y por qué Morena? Y además de los dirigentes que estaban en o por qué no Movimiento Ciudadano, que decíamos, bueno, a mí me tocó un PRI donde los dirigentes, por ejemplo, eran en su momento alguien como Beatriz Paredes, que era un gran ejemplo de una gran política de este país. Después ya vienen dirigentes como Alito, que creo que su propia historia de vida lo persigue en temas de corrupción. Cuando yo llego a Jalisco, el PAN gobernaba 18 años Jalisco. Entonces siempre el sueño y la meta era que el PAN ya no estuviera en Jalisco, que los conservadores ya no estuvieran en Jalisco. Entonces a mí cuando me decían, oye, el PRI quieren que seas candidata a Zapopan en la alcaldía, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer campaña para un exgobernador de este estado? Si es todo lo que yo creo ideológicamente contrario. Entonces ahí empezamos a platicar, tuve la oportunidad de platicar con gente del partido como Jacob, como Carlos Lomelí, que decían tu perfil es muy interesante, nos gustaría que te vinieras a encabezar esta alcaldía. Y bueno, fue de las decisiones más difíciles en mi vida, fueron muchos años en otro partido, pero estaba convencida que era el momento de hacerlo porque ya no cumplía con la parte ideológica del PRI que yo empecé, porque hay que ser muy claros, yo empecé hace 14 años, nada más había dos partidos en Jalisco, el PRI y el PAN, el PRD no pintaba, los independientes llegaron años después, entonces yo sí creo que ahorita quien representa la verdadera izquierda del país en el tema ideológico, pues obviamente es Morena. Mariana, y mencionas que has sido oposición en el Congreso cuando estuviste ya como tu última diputación en el PRI contra Enrique Alfaro, porque no pintaba tanto Morena, ¿no? Apenas iba como que estructurando. Conformando. Que eran muy pocos los que levantaban la mano por Morena, uno de ellos el doctor Carlos Lomelí, que pues él desde que se anuncia el proyecto se la juega con el presidente Andrés Manuel. ¿Qué tan cierto es que eres familiar de Enrique Alfaro y qué tan conflictivo o difícil ha sido esto como oposición y como familiar? Me encanta que me lo preguntes porque hasta en las redes sociales y ven notas mías de no, ella es la prima de Alfaro. Claro que somos primos y somos primos hermanos, pero desde un inicio hemos tenido proyectos muy distintos. De la propia gubernatura, pues yo aposté con Aristóteles y él tenía su propio equipo de campaña. Entonces, desde que yo llego al Congreso, digo, a ver, esto no es un tema de que estemos peleados a nivel familiar o que el tema sea personal, esto nunca es personal, pero nuestras circunstancias de vida son muy distintas. La gente votó porque él gobernara y la gente votó porque yo fuera en el Congreso oposición y yo siempre eso me lo tomé muy en serio. Y también me gustaría decirlo públicamente. Fue un momento en que también mi figura le empezó a incomodar mucho a él, que se supo y salió en los medios de comunicación que le pidió al partido que me quitaran la coordinación para poder negociar con el PRI cosas que venían como nombramientos. Te quería quitar del camino. Y ahí fue cuando creo que ya fue la gota que derrama el vaso, que dice yo ya aquí no tengo cabida porque yo me porto a la altura de ser oposición, he votado por los mejores nombramientos de magistrados, por ejemplo, que se votan en el Congreso, he votado en contra de la deuda pública porque Jalisco tiene una deuda pública de 15,000 millones de pesos, ahora con Alfaro serán de 30,000 millones de pesos. Decir que Jalisco necesitaba 20 prioridades más antes que una nueva constitución. ¿Para qué quieres una nueva constitución cuando se vive inseguridad, cuando la gente no tiene acceso a lo mínimo para salir adelante? Entonces, creo que la última gota que derrama el vaso es que me quieran quitar una coordinación por serle incómoda a un gobernante. Pues yo decía, ¿de qué se trata esto? Si nosotros tenemos que serles incómodos a los gobernantes. Entonces, claro que es mi primo, no es un tema personal, no es de que te caiga bien o mal, yo le deseo que le vaya muy bien porque al final yo también vivo en este estado, pero en mis circunstancias yo he sido oposición, esto a la altura, hasta les digo, es la oposición más resistente porque a veces la universidad se reconcilia, vuelve, les digo, yo llevo como 10 años, porque también, por ejemplo, cuando fuimos del candidato Aristóteles, pues me tocaban todas las entrevistas y debates contra sus propios actores
políticos que ahorita buscan alcaldías, que buscan gobernaturas. Entonces ya son muchos años de consistencia y de ser oposición, pero son circunstancias, nunca un tema personal, nunca un tema familiar. Entonces, quien lo quiera utilizar como en mi contra, un tema del parentesco, pues le digo, estamos a un clic de que nos googleen a todos de cómo hemos actuado todos estos años de nuestra vida, y al final con mucha responsabilidad, porque la política nunca tiene que ser algo personal, pero sí circunstancial. La historia lo puso como gobernante, a mí las circunstancias como oposición. Mariana, y ahora como regidora de Guadalajara, ¿cuáles son los retos más importantes que han enfrentado? Con un presidente municipal que, bueno, pues ya se anuncia con bombo y platillo que quiere ser el próximo gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Yo creo que los hemos incomodado mucho, porque al final de cuentas todo lo que decimos nunca nos han podido desmentir que hayamos dicho alguna falsedad. Todo lo hemos presentado con argumentos, con investigaciones bastante sólidas, el tema de corrupción, el tema de sobreprecio. Y te sigues enfrentando a un gobierno al que los medios no quieran cubrirte tus notas, no quieran cubrir tus investigaciones, el que les hablen, les griten a los medios de comunicación que no vayan a nuestras ruedas de prensa, que no saquen nuestras investigaciones. Pero al final creo que es un grupo edilicio que nos hemos mantenido muy unidos. Tú sabes que a veces el doctor está en licencias, viene por los propios procesos, pero somos 4 figuras con características. Son 4 regidores. 4, Chava, Cande, el doctor y tu servidora, y al final nos han mantenido con todas nuestras características distintas en unidad. Nunca hemos votado distinto, podemos debatir por dentro ciertos temas, cada quien se ha enfocado. Por ejemplo, me toca mucho el tema de seguridad, el tema de las compras, de la corrupción, Cande en el tema de cultura, Chava en el tema de mercados. Entonces, bueno, ha sido una oposición sólida, y también hemos conseguido cosas buenas. Acabamos de conseguir un presupuesto para el tema de colectivos que buscan a personas desaparecidas. Se les van a entregar 2 millones de pesos. Es un inicio, sabemos que tienen muchas otras necesidades. Bueno, a nivel estatal y a nivel municipal se les había apoyado directamente a las madres buscadoras o a los familiares que están buscando a sus seres queridos. Y bueno, ya lo decías tú, Jalisco está ocupando el primer lugar en personas desaparecidas. Entonces, ¿qué diría yo? Que Guadalajara, en temas de servicios municipales, que es lo que hace un alcalde, pues todos están patas para arriba. Si dices la recolección de basura, está concesionada y nunca habían tenido tantos problemas Guadalajara para que la basura pasara en sus colonias. En el tema de seguridad, pues el centro histórico es de las zonas más violentas del país. Temas, por ejemplo, el asalto, temas como el robo, pues siguen ocupando los primeros lugares a nivel nacional. Ahí, yo no lo había platicado, pero en el último evento que acompañamos a la doctora Claudia, tuvimos el encuentro en una zona del centro, por el Hospicio Cabañas, ¿sí? Ahí en la explanada. En la explanada. Y nos querían asaltar, o sea, unas cuadras. Y no había policías, no veíamos a ningún policía. Nos persiguieron y ya encontramos una pequeña estación de policías, y ahí como que medio nos auxiliaron, pero algo triste, porque es tu ciudad, es el centro, es la capital, es la capital, y saliendo Enrique Alfaro con el turismo que hay en el centro histórico, sí es de las zonas más violentas del país. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas internas de gobierno y las externas, cómo se vive en la zona centro. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, se compran más patrullas, pero tienen 300 millones de sobreprecio. O, por ejemplo, hacen un C5, que es la videovigilancia en temas de seguridad, y te cuesta 167 millones de pesos y no le agregas ni una cámara más. Cuando hemos estado insistiendo. Oye, y un C5 que, hace unas semanas en Zapopan, lo que pasó con una presidenta municipal de Michoacán, o sea, y enfrente una de estas de las estaciones, postes, y nunca ven nada. Y parece que siempre están descompuestas. Entonces decimos, a ver, no se está invirtiendo lo que tendría que ser en seguridad. ¿De qué sirve que quieras comprar patrullas a sobreprecio, que hagas un gran C5 para que tengas salas de juntas de lujo, si no mejoras la videovigilancia toda la ciudad? Eso es en materia de seguridad. Pero después, si vemos cualquier otro tema en Guadalajara, las Cruces Verdes, que también atienden el primer nivel en un tema de salud, los municipios, vimos que no hay medicamentos, y que los poquitos que hay, tenemos todas las pruebas, las fotografías que nos mandaban los paramédicos, donde todos los medicamentos de las Cruces Verdes caducos desde hace un año. Entonces decimos, con todas tus obligaciones que tienes como municipio, la limpieza de la ciudad, el tema de los parques, está concesionado la limpieza de los parques, y volvemos a las prioridades de gobiernos. Aquí prefieren
gastaron 26 millones de pesos en un carrusel a sobreprecio que darle mantenimiento al oriente de la ciudad, que vemos que todavía hacen falta muchísimas cosas, pero son las prioridades que tienen los gobiernos de derecha. Decir, vamos a poner jirafas en Zapopan, vamos a poner esculturas carísimas, cuando ni siquiera están logrando que la gente tenga servicios municipales dignos en sus ciudades. Y además servicios ya concesionados, privatizados. Y yo soy muy fiel de estas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que me encantaría se pudieran replicar en los municipios metropolitanos como Zapopan, Guadalajara, que ha hecho el presidente. Prácticamente tenemos un gobierno obeso, hay que empezar, ¿no?, a dejar de pagar, a dejar de mantener institutos que no funcionan para nada, solamente para engordar nóminas, que creo que aquí en Jalisco pasa y lo vemos todos los días, es el pan de cada día. Y las prioridades, Juncal, sí tienen que ser primero los pobres. Entendemos que cuando llegas y gobiernas para todas las personas, pero no puedes hablar de igualdad cuando todavía hay tantas desigualdades en tantos lugares. No puedes hablar que estés pagando, por ejemplo, tú que haces trabajo en Zapopan, que pagues torneos carísimos de tenis, cuando la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene escrituras públicas en su casa, no tiene los servicios mínimos para vivir con dignidad. No tienen calle, nada. No tienen calle, todo son zonas de tierra, junto a las zonas más o están en sus más casas ricas de Zapopan, sus casas están cayendo, entonces, sí. Y pagando torneos de tenis donde nada más puede ir la gente privilegiada a pagar boletos caros cuando te falta tanto de tantas zonas. No podemos hablar que Guadalajara o Zapopan estén bien cuando hay tanta gente que le falta todo. Entonces, sí creo que son las prioridades de gobierno, si se nota cuáles son. Por ejemplo, aquí en programas sociales, Guadalajara en una reasignación nada más metió 8 millones, pero ¿cuánto se gasta el día de la Tortugada, el Tejuino, en el Palomar, en el Carrusel? Y dices, esas son tus prioridades, un Palomar de 40 millones. O publicidad en Facebook. El otro día estaba viendo, y bueno, la señora que se quiere lanzar por Guadalajara, ¿no?, que era senadora, Candil Lacalle, casi le están metiendo 1 millón por semana en Facebook. O sea, ¿tienes idea de dónde sale ese dinero? Y cuánto no podríamos ayudar, ¿no?, a nuestros amigos, compañeros de Guadalajara, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero se destina en publicidad? ¿Y de dónde sale? Y además que es publicidad, por ejemplo, hasta en los propios alcaldes, no es publicidad del municipio. Con dinero público publicitan sus propios perfiles. No son las cuentas de Ayuntamiento de Zapopan, Ayuntamiento de Guadalajara. No. Son los nombres de ellos publicitándose con dinero público. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Morena, entre MC, entre el Frente? Son las prioridades de gobierno y se notan claramente cuáles son sus prioridades, para quiénes están gobernando y qué es lo que les importa. Y a nosotros, como movimiento, como partido, pues nos importa que la gente tenga acceso a los programas sociales, porque eso sí que decirlo, nunca como antes había llegado tanto apoyo directo a la gente. Pero las prioridades de ellos son totalmente distintas. Por ejemplo, en Guadalajara prefieren dar 100 millones a organizaciones de la sociedad civil que invertirlo a programas sociales. Hablan, por ejemplo, de apoyos o entregarlos de forma directa. Apoyos a jefas de familia fue una gran promesa de Pablo Lemus y no ha entregado ni un solo apoyo a una madre jefa de familia, ¿no? Prefiere los temas del bluff. Guadalajara es tan grande que tiene 1.300.000 personas, pero creen que Guadalajara es nada más el Paseo Alcalde y los eventos en el centro histórico, cuando hay muchas Guadalajaras, o como el propio Zapopan, que hay muchas zonas en Zapopan que necesitan de atención prioritaria. Oye, Mariana, y viendo toda esta historia, ¿no?, de oposición, de lucha, que no te quedas callada, que denuncias, que llegas hasta las últimas instancias con tal de que, bueno, o sea, se haga justicia por los que menos tienen, ¿qué tan difícil ha sido esto para ti? ¿No? Porque, bueno, yo la última vez que vi a tu primo fue en la mañanera, ¿no? Y que yo agradezco que afortunadamente no me pasó nada, porque en ese momento estaba el presidente, se acercó pues en gobierno en el gobierno, en la Secretaría de Gobernación, ahí pues una, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, se acercaron a preguntarnos si queríamos, pues, apoyo, seguridad, ¿no? Por el tema del periodismo que estábamos realizando. ¿Nunca has recibido o ha pasado algo por toda esta actividad que has realizado como oposición? Tú sabes que, y estoy frente a una mujer también muy valiente,
La valentía siempre trae consecuencias y recibes presiones de muchos tipos. Presiones con temas familiares, en el propio Congreso, por ejemplo, en el tema de la refundación. Querían que fueran todas las fuerzas y decían, no, nosotros no vamos a ir, no necesitamos una constitución, necesitamos otras cosas en este estado. No, pero ¿cuánto quieren? ¿Pero qué necesitan? O sea, sí un tema fuerte, ofrecimientos, claro, pero al final yo creo que hay una frase que me encanta de Jorge Luis Borges, que la amo, que es, en la vida te puedes arrepentir de muchas cosas menos de haber sido valiente. Y el que tú puedas tener tu congruencia independientemente de si sigas en la política, si no sigas, decir, yo hice las cosas que yo consideré correctas en ese momento, pero claro que se reciben muchas presiones, ha sido complejo. Sí. Puedes venir de oposición, lo sabes tú que ejerces el periodismo de forma muy, muy valiente. También me han corrido a mis equipos de trabajo, que pues aunque me quede con puros becarios, no me podrán quitar mi voz. Y también es importante decirlo, he tratado de cuidar también mi propia trayectoria, porque al final lo único que te acompaña es tu equipaje o tu bagaje que traigas. Entonces, el que yo sea valiente, pues también siempre han buscado cosas para tratar de pegarme a mí, con un cual lo han logrado en un tema de, es ratera, es corrupta, se vende o puede hacer una negociación por un tema de dinero, por algo a cambio. Entonces, pues al final también para tener la boca larga, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Digo, no creo que nadie seamos perfectos en la vida, sí, pero tienes toda esa libertad de poder decir lo que piensas sin que nadie diga, ay, pero tú participaste en este negocio, pero tú aceptaste tal dinero, o tú entraste a estas negociaciones. Entonces, ¿cuánto llevas en la política? 14 años. 14 años. No saquen cuentas. Sí, 14 años. Ha sido toda una vida. Y también cuando empecé no había casi mujeres. Éramos 5 mujeres de 40 en el Congreso. Yo era la más joven de 21 y ahorita me da mucha emoción ver alcaldes de 25, de 21, diputados de menos de 30, pero hace 14 años esto no estaba. Por ejemplo, las mujeres que participaban en política eran 2 gobernadoras y te enseñaban que la figura de una mujer en la política tenía que ser una mujer, por ejemplo, que sacrificara toda su vida privada, no se podía casar, no podía tener hijos para dedicarse a la política. Y ahorita veo 14 años después y digo, wow, ahorita ves gobernadoras de 35, de 36, que te muestran la vida privada de una forma prudente, pues no viven en redes a través de la vida privada, pero ves que son madres, que tienen a sus bebés. Que son fregonas en todos los sentidos. Y te vimos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum aquí en Jalisco. ¿Qué representa para ti que tengamos una próxima presidenta mujer? Justamente en los medios les decía que a los 21 años todos los medios me preguntaban, ¿de cuándo crees que México tenga una presidenta? Y eso sonaba lejísimos. Sonaba de, ay, no sé si me toque verlo, ay, no lo sé, tal vez primero Estados Unidos. Sí. Y ahora yo lo platico hasta con mis y vamos a lograrlo antes que Estados Unidos. Y lo vamos a lograr antes que Estados Unidos. Y digo, wow. Y se lo platico hasta a mis alumnos y digo, sí saben la parte histórica que nos está tocando ver desde que estuvimos en las precampañas apoyando a quienes querían que encabezaran. ¿Por qué Claudia? ¿Por qué la apoyaste? Porque creo que es una mujer con muchísima capacidad. Es la ideal para seguir con la transformación. Tiene todas las credenciales, lo platicamos aquí fuera de micrófonos, que a veces quieren utilizar un tema misógino con ella, que se va a someter a la voluntad del presidente, en aquel entonces próximamente expresidente. Y digo, no, ella tiene todas las credenciales, es una historia de lucha, es una mujer totalmente revolucionada que cree en la justicia social, es una mujer preparada y si vemos sus resultados, que gobernó una de las capitales más importantes de este país, lo vemos que lo hizo bastante bien. Entonces, desde un inicio a mí su perfil me convenció, aparte que me llena de emoción a mí que esto es una lucha por los derechos de las mujeres, muchos años decimos tener la primera presidenta y tenemos a la mejor candidata y lo podemos demostrar con resultados, porque no es solamente, pareciera que a veces buscamos candidatos que tengan poncho, que hagan show, que parezcan simpáticos, pero en nuestro caso tenemos... Como Xochitl Gálvez, lo tenía que decir. Sí se dijo, pero sí, yo creo que va a ser un tema histórico y después de 200 años, de más de 70 presidentes, de 2 imperios, si Dios quiere, nos va a tocar ver a la primera presidenta de este país y eso a mí me llena de mucha emoción y también de estar y ser parte de la transformación de llegar con ella. Claro que sí, va a continuar y lo más importante, que llegue a Jalisco, ¿no? Creo que en 2024 estoy segura que se va a lograr la presidencia de la República, se van a lograr esas 9 gubernaturas, lo platicábamos el otro día con Mario Delgado y una de ellas tiene que ser Jalisco, sin duda. El día de ayer, antier o ayer, se llevó a cabo, fuimos los primeros en este proceso, ¿no?, de selección de los compañeros que posiblemente aparecerán, ¿no?, en la encuesta, porque ese es el método de Morena. ¿Apoyas a alguien en especial? Sí, mi grupo político es el de Carlos Lomelí, mis votos fueron por él.
Aquí en el consejo también soy consejera. Ah, votaste. Sí, también ya participo en los Votaste por el procesos. DOC. Ah, Sí, bien. participo en los procesos internos. También soy consejera del Distrito 10, muy compleja. Se fue a Sí. segunda vuelta hasta las 4 de la mañana contando votos. Entonces, sí, participo en su equipo. Hemos hecho un equipo sólido en este estado y esperando el resultado, y nos vamos a sumar al resultado de la propia encuesta. Mariana, ¿dónde te veremos en 2024? Digo, ya están las fechas listas por Morena. ¿Participarás? ¿Te veremos buscar alguna alcaldía? A mí me gustaría senaduría. mucho el tema de alguna alcaldía. Mi trabajo político, mi propia historia de vida empezó en los distritos de Guadalajara. Después también fui candidata al Distrito 10 en Zapopan en el 2018. Son dos municipios que quiero con todo mi corazón, tanto Guadalajara como Zapopan. Creo que mi propia historia es un gran momento para una alcaldía, porque también hay que ser prudentes en un tema de qué aspiras, qué quieres. Sí. Me decían, si como te vas a registrar para la gobernatura, no siento que tenga ni la madurez, ni sean los momentos de una gobernatura, pero sí me siento con la capacidad para gobernar una ciudad que al final son ciudades de más 42 se registraron a la gobernatura. Me platicabas, ¿no? Que habíamos fuimos el estado con más y seguramente las alcaldías sean así. En el 2021, por ejemplo, Zapopan tenía más de 28 inscritos, Vallarta más de 36. Entonces, digo, nos someteremos a las propias encuestas en donde tenemos posibilidades, pero también creo que las mujeres estamos listas para las ciudades grandes, con toda la seriedad, con toda la madurez, porque es muy fácil que un partido te diga, ay, si las mujeres sí en diputaciones, las mujeres sí en las presidencias de los partidos, pero estamos dando una batalla en la Suprema Corte de Justicia porque la reforma electoral viene un retroceso para que las mujeres no lleguen a las ciudades grandes. Entonces decimos, sí, MC te quiere de presidente de partido, pero no te quiere alcaldesa en Guadalajara o en Zapopan, porque el manejar más de 10,000 millones de presupuesto, en tener la exposición mediática, el recurso humano, el recurso económico de un municipio, claro que son las antesalas a un gobierno de un estado, ¿no? Si tú eres alcaldesa de una ciudad, claro que después puedes aspirar a ser una candidata a una gubernatura competitiva, pero en Jalisco ha sido muy complejo la llegada de las mujeres a las zonas capitales como Guadalajara, Zapopan, las propias Tlaquepaque, Tlajomulco. Entonces yo espero que en el 2024 todos los partidos postulen mujeres, porque hay mujeres con grandes credenciales en todos los partidos políticos, y también estar esperando dónde podemos ser competitivos. A mí me dicen Guadalajara o Zapopan, yo le tengo profundo cariño a los dos municipios, trato de trabajar lo mejor que puedo por los dos municipios. El Senado también, mi experiencia es legislativa, he sido 2 veces diputada y he coordinado una bancada. También el Senado sería un gran privilegio porque conozco todo el estado, pero también hay que esperar a ver los momentos, a ver cómo se resuelve el tema de la propia gubernatura y ver en dónde hay posibilidades en los municipios. ¿Qué dices? No es el cargo, sino el encargo. ¿Y de qué todos somos iguales, nada más con diferentes responsabilidades, así dice la doctora. ¿Y de qué dependería el que te definieras por un municipio? Yo creo que en el tema de la competitividad, en donde puedo aportar más al propio movimiento. Guadalajara es capital y sabemos que muchos de los que están ahorita participando en la gubernatura, a la hora que tal vez no sean seleccionados o seleccionadas, busquen también la propia capital. Lo mismo que te da Guadalajara, la gente que sale de Guadalajara pues es una antesala tal vez al propio gobierno del estado, entonces seguramente veremos muchos de los que no queden en la gubernatura buscar Guadalajara, y ahí, como dicen, pues ya será un tema de la encuesta a quienes favorece, pero Guadalajara creo que en estos momentos también está jugando la circunstancia de los que están en la propia gubernatura. Muy interesante lo que se viene aquí en Jalisco, pero concuerdo contigo. Hay mujeres muy capaces, hay perfiles que pueden dar la batalla, pero sobre todo representar dignamente al pueblo de Jalisco, porque durante años hemos tenido gobiernos que no nos han representado dignamente, y hay que decirlo. A mí me parece infame que algo tan sencillo como firmar un acuerdo para que se logre un convenio y lograr dar la beca de discapacidad a mayores de 30 años, en este estado no se podía lograr solamente por politiquerías de un señor que piensa que la salud, que los programas sociales, que la educación se pueden condicionar para que él pueda hacer ahí su teje y maneje de la política aquí en el estado. Es inhumano.
No se vale lo que ha hecho este señor. Mi pecho no es bodega, yo siempre lo he dicho, no tengo pelos en la lengua, y esa es la lucha de Jalisco, y esa es la lucha que hoy esperan ver, ¿no? De estos grandes perfiles, y decirte que tienes las puertas abiertas aquí del espacio. Encantada de que estés el día de hoy aquí con nosotros. Hemos visto tu trabajo en Guadalajara como regidora. Han sido un gran bloque opositor. Podría decir que pues sí, han sido ustedes como los 4 regidores con más acción opositora que hemos visto frente a este movimiento inmobiliario. Y un bueno, movimiento pues, recaudatorio, todas las multas nuevas que hay en Jalisco, como la verificación, las fotomultas, todo lo que hay, que todo es en un tema de recaudar. Guadalajara pusieron multas nuevas, entonces creo que las ciudades se merecen cosas mucho mejores que las que están viviendo. Ya son 8 años en Guadalajara y en Zapopan de Movimiento Ciudadano. En el gobierno del Estado no queremos otros 12 de gobiernos naranjas, porque hay que decirlo, si alguien ha dado buenos resultados, si no lo digo yo, dicen todas las estadísticas, es el presidente. Ha sacado 9 millones de personas de la pobreza. Y esos mismos resultados los queremos también para tantas desigualdades que vive Jalisco. Concuerdo contigo, Mariana. Llegamos al final de nuestro podcast. ¿Algo más que te gustaría agregar de toda esta actividad que has tenido en Morena, con la gente, con Guadalajara, con Zapopan? Nada, refrendar el compromiso por la transformación, felicitarte por ese espacio, invitarte a que caminemos juntas por esta transformación, porque Morena siempre lo ha dicho, tiene las puertas abiertas para todo el mundo siempre y cuando se sometan a sus principios, y yo creo que lo más importante es que llegue gente buena a este movimiento y gente que quiera que las cosas buenas sucedan, y eso hay que lograrlo todos en conjunto. Y llegará ese relevo generacional. Amigos, les doy las gracias. Ayúdenos a compartir este video, su like, y no olviden suscribirse al canal. También seguir a nuestra amiga Mariana en sus redes sociales, que pondremos en el primer comentario del video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.